continuando con la buena vida, tenemos la grata presencia del doctor Vicente Matsuko. Él es médico cardiólogo. Vamos a conversar acerca de lo que son de lo que es la fibrilación auricular, un tipo de arritmia que se ve con relativa frecuencia y que definitivamente, si no es tratada o corregida, por lo menos si usted no consulta a un cardiólogo, podría tener problemas. Vicente, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Pepe, gracias. ¿Qué tan frecuente es la fibrilación auricular? Mira, en cuanto a cardiología, dentro del grupo de arritmias es la arritmia más frecuente, ¿no? Cuando hablamos de arritmia, Vicente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, para explicarlo de una manera medianamente sencilla, el corazón tiene un ritmo regular, habitualmente que está dirigido por un sistema eléctrico ya establecido por el mismo corazón y que normalmente funciona así durante todo el tiempo que uno vive. Existen episodios o situaciones en las cuales el comando que dirige este ritmo del corazón se ve interrumpido y surgen otros comandos que hacen que el ritmo se haga irregular. Entonces, de lo que normalmente uno puede tener 60, 80 latidos por minuto de forma regular, bruscamente probablemente puede pasar a 120, 140 latidos por minuto de manera irregular. Esto de por sí no podría traer muchas complicaciones, salvo un poco de palpitaciones tal vez en algunos pacientes, pero las consecuencias pueden ir bastante más allá con situaciones bastante desagradables que seguramente posteriormente lo conversaremos. Ahora, y cuando hablamos entonces de fibrilación auricular, ¿estamos refiriéndonos a qué tipo de arritmia? Es la arritmia más irregular que existe. Es decir, el corazón tiene básicamente 4 cavidades, de las cuales 2 son superiores y 2 inferiores. Las superiores están coordinadas con las inferiores para que haya una bomba cardíaca, una expulsión de la sangre de manera regular. Un flujo ordenado. Cuando se deja, como te comentaba, de hacer este comando, en vez de hacer un flujo regular, empieza a hacer un flujo irregular. Y ese flujo irregular, de por sí, no necesariamente te va a traer complicaciones por la irregularidad. Correcto. Pero sí te puede traer complicaciones por otras condiciones, como por ejemplo la formación de coágulos en las cavidades del corazón, que pueden viajar a través de la circulación sistémica y alojarse pues en órganos vitales, uno de los cuales puede ser el cerebro, ¿no? Digamos que el hecho de tener una arritmia como la fibrilación auricular, que es la más desordenada de todas, la más caótica, es la que más irregularmente late. Claro. Esto podría condicionarte la formación de un coágulo de sangre que pudiera desprenderse y producirte un daño a distancia. Que finalmente es la consecuencia que ahora más se toma en cuenta y que es la finalidad básicamente de nuestro tratamiento, que es un tratamiento anticoagulante, precisamente para que estos coágulos no se formen. ¿Hay grados, hay tipos de fibrilaciones auriculares? Sí, digamos, tratando de resumir la enfermedad en sí, una vez que ya sabemos que es una irregularidad del ritmo cardíaco, tenemos los tipos que están en relación a la presentación y a la persistencia de esta arritmia, ¿no? Hay gente que tiene una presentación de una arritmia, de una fibrilación auricular y dura menos de 48 horas. Aquella se le llamará paroxística porque entra en la arritmia y probablemente salga espontáneamente, o nosotros intervenimos con distintos métodos para que cese esa arritmia y pase un ritmo normal. Correcto. La segunda posibilidad es la que se llama médicamente persistente, en la cual abarca más de 7 días y continúa la arritmia. Nosotros también la podemos con distintos métodos detener. Y la otra es la permanente, es aquella que dura generalmente más de un año. Y que nosotros un poco que tiramos la toalla y decimos, bueno, ya no vamos a regresarlo al ritmo normal, pero tenemos la obligación de 2 cosas. Primero, de controlar el ritmo para que esté siempre por debajo de 100 por minuto y el paciente no sienta palpitaciones o no condicione otras enfermedades como insuficiencia cardíaca. Y en la mayoría de los casos anticoagularlo para que esta arritmia no produzca estos coágulos que hemos mencionado. ¿Cómo no? Y que de alguna manera puede causar riesgos enormes, ¿no? Ahora, siempre la anticoagulación, mencionaste, es, digamos, uno de los principales objetivos del tratamiento para no formar coágulos.
El otro es evitar que el corazón se canse porque está latiendo tan rápido que podría ser una insuficiencia cardíaca. Claro. Sin embargo, ¿podría dar algún otro problema más? ¿Podría dar algún otro síntoma, además de la palpitación, esa sensación de latido tan desordenado? Claro, efectivamente, la fibrilación auricular cuando se presenta por primera vez, nuestra obligación es tratar de regresarlo a un ritmo normal, no solamente por las palpitaciones que muchas veces no se sienten, y uno puede hacer una fibrilación de manera muy frecuente, pero el paciente no lo siente. Esto depende mucho de la condición basal del corazón, y ahí vienen un poco las causas, ¿no? Un paciente con un problema de una válvula cardíaca, de una cavidad dilatada, o de una función cardíaca deteriorada, probablemente entre en fibrilación auricular y en ese momento hace insuficiencia cardíaca, con síntomas de falta de aire y una serie de cosas. Correcto. Pero un paciente que tiene una función cardíaca adecuada y que entra a fibrilación auricular por causas, por ejemplo, extracardíacas, una de las cuales la más frecuente es el hipertiroidismo, enfermedades de la tiroides, seguramente sentirá las palpitaciones solamente. Correcto. Entonces, la sintomatología de la fibrilación está en relación también a la base cardíaca que uno tenga. Correcto. Si uno tiene un buen corazón de base, no pasará nada. No pasa nada. Ahora, dentro de las causas, la más importante de las externas es la enfermedad tiroidea. La enfermedad tiroidea. El consumo de estimulantes como cafeínas y estas cosas podrían producirte una... También, no solamente la cafeína estimula lo que es... estimula una taquicardia normal sin ser una arritmia, Sí. Y estimula también la fibrilación auricular como otros tipos de arritmia que existen bastantes, como tú sabes, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen esta tendencia, uno le dice, bueno, señor, no tome cafeína o no tome otro tipo de estimulantes de los cuales últimamente se está abusando, ¿no? Además de la trombosis y de los coágulos, ¿qué otra complicación podrías esperar de una fibrilación auricular no tratada o de pronto persistente o resistente, refractaria al tratamiento inicial? El problema de la fibrilación auricular cuando se instaura es que existe lo que se llama la taquicardiomiopatía, es decir, que la frecuencia cardíaca cuando no está controlada, no tanto la fibrilación, sino la fibrilación te produce la posibilidad de que tu ritmo cardíaco esté siempre por encima de 100. Claro. Esa es la idea de la fibrilación, claro, en realidad. Y eso produce a largo plazo un círculo vicioso que te produce más fibrilación y eso probablemente dilatación finalmente del corazón y entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Producen dolor torácico las fibrilaciones auriculares? No produce dolor torácico. Si se viera acompañada de dolor torácico una fibrilación, ¿qué podría estar pasando? Hay la posibilidad más frecuente es que el paciente, sobre la base de una fibrilación auricular, como hace que el pulso suba demasiado, es como si estuviese haciendo, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Correcto. Y si tiene una cardiopatía coronaria de fondo, es decir, enfermedad de las arterias del corazón, se manifiesta con dolor torácico, aparte de las palpitaciones. Claro. Entonces, un paciente que bruscamente inicia con 140, 150 de pulso y tiene alguna arteria con dificultad, seguro que presentará también angina, dolor torácico, claro. O de pronto, en el peor de los casos, un infarto, ¿no? Sí, si tiene una placa, digamos, arterial de estas obstructivas importantes, puede ser que inicie la fibrilación, le duele, termina la fibrilación, baja el pulso y funcionaría como lo que llamamos una angina estable. Claro, una angina estable, ¿no? Claro. Ahora, ¿es necesario usar un marcapaso para corregir la fibrilación auricular o no está indicado el uso de marcapaso? No está indicado, salvo solamente una posibilidad. Existe una enfermedad que se llama síndrome taquibradi, es decir, de repente se va hacia arriba el pulso en fibrilación, de repente se va hacia abajo con pulsos muy bajos. Y entonces cuando uno medica, generalmente son medicamentos que tienden a bajar el pulso. Ya. Y si lo bajan demasiado, pues va a haber problemas. ¿Cómo no? Y si uno lo deja sin medicarlo, pues va a ser la fibrilación. Correcto. Por lo tanto, en determinado momento, la decisión es, bueno, ponemos un marcapaso, aseguramos un pulso de 60 y le doy los medicamentos más adecuados, ¿no? Y sin miedo, en todo caso, ¿no? ¿Qué rol cumple el marcapaso, Vicente? ¿Qué cosa es un marcapaso? Marcapaso básicamente nos sirve para, bueno, en primer lugar el marcapaso se pone cuando generalmente los pulsos son bajos por lo opuesto a una arritmia, es decir, a un bloqueo, cuando la conducción es tan lenta en el corazón que el pulso se hace muy bajo. Por debajo de ciertas pulsaciones,
Normalmente uno tolera hasta 40 en reposo, pero por debajo de eso el organismo ya pierde la posibilidad de sustentar todas sus necesidades en Correcto. el cuerpo de sangre. Y entonces, en ese caso, si se mantiene esos pulsos en determinadas condiciones que se llaman bloqueos, sobre todo completos, se indica el marcapaso. Son indicaciones claras, ¿no? ¿El diagnóstico de fibrilación auricular es un diagnóstico que se puede hacer de rutina en el consultorio o es que es el paciente que siempre llega a la emergencia con palpitaciones y ahí se dan cuenta que es una fibrilación auricular? Habitualmente hay varios tipos de pacientes. El paciente joven, por ejemplo, que ha tomado más de la cuenta el fin de semana y el alcohol, por supuesto, es un estimulante de las arritmias y llega, las mezclas típicas de estas bebidas energizantes con alcohol, y llega con la primera, digamos, el primer episodio de fibrilación auricular. Y entonces ahí nosotros lo que hacemos es tomar una actitud. Es primer episodio, lo primero que tenemos que hacer es pasarle a un ritmo normal. Correcto. Tenemos dos opciones en ese momento. Ahí el electrocardiograma es tu mano derecha. Claro, el electrocardiograma y la auscultación, por supuesto, porque claro. La auscultación es muy clásica, es una auscultación irregular con lo que llamamos un pulso deficitario, es decir, late más aquí que lo que sentimos aquí, ¿verdad? Entonces, ahí ya uno hace el diagnóstico, más lo que refiere el paciente, lo que nos cuenta, pero el electrocardiograma nos verifica el ritmo irregular y la ausencia de una característica que se llama onda P, que ya es un poco más técnico. Son cambios del electroespecífico, claro. Que son manejo de básicamente los médicos especialistas. Sí. Interesante porque hay mucha gente que tiene o que ha tenido episodios de fibrilación auricular y como que no terminan de darle la importancia de vida, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces, sobre todo las personas más jóvenes, hacen una fibrilación auricular sin una base anatómica que les puede provocar más molestias. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero los riesgos siguen siendo los mismos. Sí, claro. Y ahora, por ejemplo, cuando llega el paciente, tenemos dos opciones. Le ponemos algo en la vena, claro, para que se llama cardioversión. Así es. Tratamos de pasarle un ritmo normal, o si no, lo que hacemos es hacer una cardioversión eléctrica, es decir, el shock eléctrico, que famoso. Tiene mucho más éxito además que la cardioversión. Sí, pero la gente un poco que le asusta, pero es bastante seguro en realidad, ¿no? Vicente, te agradezco muchísimo. Gracias por habernos dado una gran ayuda en este segmento. Yo creo que queda muy claro. La gente ya sabe ahora lo que es una fibrilación auricular, no la va a dejar pasar de todas maneras. Ojalá. Gracias, Vicente. Un placer. Gracias.